Há casos em que as testemunhas descreveram ao pormenor como a escassos metros do local onde se encontravam, seres de aparência extraterrestre surgiram das suas naves. E mais surpreendidos ficam quando percebem que há uns seres, cerca de 3 ou 4 seres, altos, esguios, com fatos brancos. Outros relatos afirmam que os viram mudar subitamente de aparência. Hay extraterrestres entre nosotros que tienen la capacidad de metamorfosear su apariencia física. Sabemos também que em alguns encontros com militares chegaram a ser usadas armas. Un ser muy alto con los brazos en cruz, de color verdoso. Ellos llegan a disparar hasta 500 balas. Segundo estes indícios, é possível que no nosso planeta tenham aterrado naves oriundas de outros mundos. Mas todos os casos foram registados em lugares isolados e com poucas testemunhas, deixando a sensação que poderiam querer esconder as suas intenções. Segundo os especialistas, as estranhas e gigantescas marcas encontradas em muitos lugares, juntamente com os relatos de várias testemunhas, demonstram a aterragem de naves no nosso planeta. Los investigadores del fenómeno OVNI han venido registrando en los últimos años no solo el vuelo de estos artefactos, sino que se han encontrado en los campos donde han aterrizado huellas de sus artefactos y también huellas de sus pisadas, lo cual nos da un valioso material para el estudio. Se o deixaram, até hoje não foi possível chegar a uma conclusão completamente irresistível em termos científicos. Resta por conferir e aferir em termos laboratoriais a presença efetiva de elementos que sejam completamente alheios e estranhos ou até modificados em relação àquilo que nós conhecemos em termos terrestres. Cuando hablamos de aterrizajes OVNI, una huella sobre el terreno nos lleva a la conclusión dentro de lo que es la investigación in situ de campo, es de que allí ha aterrizado algo. Otra cosa es de qué se trató, qué es lo que aterrizó en ese lugar. Los investigadores han catalogado una serie de efectos o de evidencias que suelen encontrarse, no en todos los sucesos de aterrizajes OVNIs, pero que suelen ser depresiones en el terreno provocados por la huella que deja el eventual sistema de soporte que tenga el objeto para tomar tierra. Suelen encontrarse quemaduras, incluso se ha detectado radiactividad en la zona. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro aquí en Galicia, que fue uno de los casos de ovni aterrizaje con humanoides más importantes que se han podido dar en el mundo, y fue lo ocurrido el 7 de marzo de 96 en la localidad de Ferrerías, en la provincia de Lugo. En ese caso pudimos sacar unos moldes de escayola que, una vez llevados a la Universidad de Santiago, al Departamento de Zoología, la opinión personal de los científicos era de que no se trataba de la huella de ningún animal conocido por ellos. Para mí no hace falta otra cosa, porque toda la historia en sí, más esas huellas, demuestran que allí aterrizó un objeto volante no identificado con 8 individuos de 2,5 metros a bordo que pesaban cerca de 250 kilos, y por eso pudimos coger esas huellas que penetraban 19 centímetros en el terreno. En Serradoutes varios testigos vieron una bola de fuego en el año 94 desplazarse a primera hora de la madrugada hacia un monte cercano. Cuando el Departamento de Investigación del Observatorio de Santiago hicieron un informe, llegaron a la conclusión de que posiblemente allí lo que hubiera caído fuese un meteorito. El cráter, desde luego, era un cráter completamente irregular, habían saltado los pinos y todo el sustrato que lo sujetaba a más de 150 metros pendiente abajo, quedando la roca limpia. Tenía que haber sido algo tan sumamente tremendo que no podía sujetarse debajo del sustrato del suelo. Realmente algo cayó en aquel lugar, pero nunca se encontró resto alguno, ni supimos exactamente qué es lo que sucedió. Un fenómeno muy extraño.
Los efectos sobre los testigos cuando se aparece un objeto volante no identificado que ellos asocian a una supuesta nave extraterrestre son variados. Por ejemplo, hay muchos testimonios de personas que van circulando con su coche que de repente pues todos los aparatos técnicos o bien se vuelven locos o directamente las baterías de los coches se descargan completamente, el coche queda parado y en un momento determinado, incluso sobre el propio testigo, se empiezan a producir efectos físicos como son pérdida de memoria, vómito. Uno de los efectos físicos provocados por el fenómeno OVNI que más ha documentado los investigadores a lo largo y ancho del planeta son los efectos que provocan sobre diferente aparataje técnico. La aproximación del testigo a estos objetos ha llevado que en muchísimas ocasiones el vehículo se detenga. En otros incidentes solamente se ha provocado una interferencia sobre el sistema eléctrico del coche. Incluso en domicilios y casas se han sentido como la televisión, la radio y diferentes aparatos eléctricos que haya en la casa pues han sufrido este tipo de alteraciones ante la cercanía de estos objetos. Cuando hablamos de huellas de objetos volantes no identificados asociados al fenómeno extraterrestre, uno de los más llamativos es el que se produjo en la década de los 80 en el Cerro del Pajarito. Estamos en Argentina y esta huella apareció de la noche a la mañana cuando durante la noche se estuvieron produciendo también en toda la región, según dijeron los testigos, avistamientos de luces en los cielos y estamos hablando de una huella de más de 40 metros de diámetro que literalmente quemó el terreno y que estuvo vigente en este lugar durante meses. Fue fotografiada, fue analizada, se llegó a la conclusión de que aquel terreno se había quemado además a una velocidad verdaderamente extraordinaria, como si algo literalmente se hubiera posado. El ejemplo que pusieron, dada la circunferencia que dejó en el terreno, es como si un cigarrillo gigante lo hubieran apagado en la ladera de la montaña. Esta posiblemente sea una de las huellas más sorprendentes de las que se han registrado en torno al fenómeno OVNI. Perante a prova e a clareza dos relatos, é estranho que os governos dos países mais desenvolvidos não tenham uma posição oficial sobre este fenómeno. El hecho de que estos objetos hayan dejado su huella en los terrenos y devengan efectos físicos sobre las personas ha despertado, como es lógico, la curiosidad de los estamentos oficiales, quienes sin embargo nunca se han pronunciado al respecto, a pesar de que han existido diversas comisiones de estudio para determinar cuál era la naturaleza de este fenómeno. En España además se produce un hecho muy singular y es que el propio Ejército del Aire defiende la no existencia de los objetos volantes no identificados, especialmente cuando se asocian al fenómeno extraterrestre. Y sin embargo, no deja de ser una incongruencia que entre los documentos que se desclasifican en el año 92 surge un documento, la Instrucción General 40/5, que te dice paso a paso cómo tienen que reaccionar los militares si se encuentran ante un objeto volante no identificado. Si además este objeto volante no identificado aterriza, cómo hay que reaccionar. Si además descienden sus tripulantes, cómo tienen que actuar los estamentos militares. Yo parto de la idea de que si para el ejército no existe el fenómeno OVNI como fenómeno extraterrestre, no sería necesaria una instrucción de este tipo. No dia 16 de setembro de 1990, a aldeia portuguesa de São Vicente de Alfena foi testemunha de dos mais importantes acontecimentos relacionados com o fenómeno OVNI na Península Ibérica. Nós encontramos uma pequena localidade aqui nas cercanias do Porto, digamos, tomada pelo receio, tomada pelo temor de que aquilo pudesse voltar a acontecer. No mês de setembro de 1990, num dia com sol, houve um grupo de crianças que de facto viu algo no céu que estranhou, um balão redondo. Houve um objeto que fez todo um trajeto ali por cima da zona de Alfena, relativamente baixo. Entretanto, essas crianças alertaram, logicamente, um conjunto de pessoas, familiares e outros adultos, que puderam testemunhar também a observação de um artefacto voador esférico com uma espécie de apêndices que caíam, digamos, da sua parte inferior e que fez uma movimentação que se deslocou num raio de cerca de 500 metros durante cerca de 50 minutos. Inclusive, a certa altura, o objeto começou a baixar e deu a ideia de que ia pousar.
realmente deu num determinado momento a ideia de que o objeto queria pousar num campo de futebol que existia lá na zona. E isso foi, digamos, corroborado pelos guardas do campo de futebol, que verificaram muito perto que realmente o objeto esteve praticamente pousado, esteve a cerca de 1 metro do solo. Naquele momento houve um conjunto de trabalhadores de um armazém que atiraram umas pedras e então o objeto levantou. As pedras não chegaram a atingir o fenómeno, mas houve, digamos, como que uma resposta inteligente, digamos, a esse arremessar de pedras, e o objeto então afastou-se. O curioso neste caso é que naquela localidade estava um colaborador do Jornal de Notícias. Conseguiu buscar uma câmara que tinha à mão e fazer 4 fotografias numa altura em que o objeto já estava praticamente a ir-se embora. Portanto, ele arranjou ali 4 provas de que algo se tinha passado ali. A investigação começou muito cedo e conseguiu recolher ainda tudo o que ainda estava quente do que tinha acontecido. A Força Aérea também emitiu um comunicado depois de analisar o negativo, a dizer que não tinham tido nenhum registro de radar e não tinham conhecimento de qualquer exercício militar. Mas também, lá está, não podiam classificar o objeto. Se analisarmos os diferentes lugares com presença de marcas ou vestígios de possíveis aterragens de OVNIs, não parece haver um registro claro ou mesmo zonas onde elas ocorram mais do que noutras. Eu não sei, não me parece que haja um local específico ou uma zona mais procurada, digamos assim, para haver essas aterragens por parte desse fenómeno, seja do que for. Não diria que haja, em termos de aterragens efetivamente identificadas, não estou a ver que haja locais mais procurados para o fazer. No entanto, na Península Ibérica há zonas onde são mais relatados casos de contactos com entidades. Há, efetivamente, zonas onde o número de observações é maior do que noutras, nomeadamente aqui em Portugal, o litoral do país, e penso daquilo que é conhecido na Europa e no resto do mundo em geral, há também concentração em zonas de grandes cidades. Portanto, digamos que dá a ideia que a luz das cidades que atrai realmente esses fenómenos. A existência de mais do que uma testemunha acrescenta mais informação e credibilidade ao acontecimento. Por este mesmo motivo foi tão importante a experiência do casal Aníbal e Filomena Matinhas em setembro de 1983. Na praia de Salgueiros, portanto, perto do Porto, um casal estava a fazer campismo, portanto, ali numa zona perto da praia. A essa altura, cerca de, não sei se 1 da manhã, 2 da manhã, são surpreendidos ou acordam com a incidência de uns flashes na tenda. E acham aquilo estranho, vêm cá fora, abrem a tenda e observam que há ali um objeto, um ou mais objetos ali na zona da praia, a cerca de 500 metros de distância. Ficam surpreendidos, e mais surpreendidos ficam quando percebem que há uns seres, cerca de 3 ou 4 seres, altos, esguios, com fatos brancos, que parecia que até flutuavam, que andavam muito devagar, tipo ausência de gravidade, mas que tinham, parecia que tinham a preocupação de estar a investigar, a ver o que se passava ali à volta, né? E parecia que apanhavam coisas. Dá depois a indicação para eles têm a percepção que parece que os seres se apercebem deles, porque o foco volta a incidir sobre a tenda e os seres deslocam-se para o objeto ou mais. Há referência a um, às vezes há referência a 2 objetos, e o objeto levanta. Eles percebem que por cima do objeto há ali uma cúpula que emite esse tal flash que dava na tenda. O objeto levanta, faz ali uma volta sobre a costa e volta a pousar, e os seres voltam a sair. Eles completamente atónitos, o que é isto? E os seres voltam a repetir mais ou menos o mesmo padrão de comportamento
e depois vão-se embora. Para dizer que a equipa de investigadores do STEC, quando mal teve conhecimento deste caso, foram ao local tentar perceber o que se tinha passado, obviamente tiraram fotografias, tentaram perceber se havia ali vestígios dessa aterrissagem, que não parecia haver vestígios, mas tiveram a oportunidade de falar com o casal, com as testemunhas, e acharam que os dois que eram coerentes naquilo que estavam a contar. Portanto, isso também é importante referir. No dia 29 de setembro de 1989, 5 jovens intrigados com algumas luzes que viam no horizonte dirigiram-se à praia de Conil cerca das 9 horas da noite. Segundo os seus testemunhos, surgiram da água formas estranhas. Ven acercarse algo, dos formas humanoides que vestían una especie de túnica de gran altura, de gran tamaño. Luego se añade una más, una tercera forma, con rasgos más difusos. Estos seres tenían rasgos completamente anómalos. De hecho, no tenían ningún tipo de rasgo facial, simplemente una cabeza en forma de huevo, sin ojos, sin cejas. Se comienzan a pasar una especie de lucecita los unos a los otros, hacen una especie de hueco de arena donde entran aquellas formas humanoides sin un rostro definido, y cuando salen son 2 personas tipo turistas nórdicos. De pronto aparecieron como si fueran seres humanos completamente normales. Salen andando hacia el pueblo y desaparecen ante la consternación de aquellos 5 jóvenes que no daban crédito a lo que estaban viendo, y que sobre el terreno hubo unas marcas que, si no definitorias, sí evidentes de la presencia de aquellos 2 seres en la playa. Estos seres se hospedaron incluso en un hotel de la localidad, dando nombres e apellidos. O mais curioso é que 2 dias antes um incidente muito semelhante, mas desta vez em plena luz do dia, ocorria na cidade russa de Voronezh. En un parque público, ante la mirada de todos los que allí paseaban, aterriza una nave de la cual salen unos seres también de gran altura, seres que no se le ven los rasgos físicos, que se pasean por allí, que no interactúan, pero que sin embargo van dejando suficientes muestras de su presencia como para los que testigos se asusten, se queden asombrados. Se habla incluso del secuestro, del rapto de un chico de entre los que estaba en aquel parque. No solamente se relacionó el caso de Voronezh y el de Conil por la cercanía en el tiempo, sino por el hecho de que fueron episodios que no son comunes dentro de la ufología. No solamente estamos hablando de la visión de objetos voladores no identificados, sino que multitud de testigos, tanto en el caso español como en el caso soviético en aquella época, dijeron que habían visto el desembarco de humanoides. Hay extraterrestres entre nosotros, infiltrados. Hay extraterrestres que tienen, de ser cierto ese encuentro en Conil, la capacidad de metamorfosear su apariencia física, lo cual nos retrotraería a lo que ya se cuenta en epopeyas antiguas, mesopotámicas, egipcias, de esos dioses que cambiaban su apariencia y que indudablemente no estarían de unos siglos para acá entre nosotros, llevarían milenios entre nosotros, lo cual nos da una idea de la juventud de nuestro planeta, pero de la antigüedad de esas visitas. De lo que se desprende de la investigación y el análisis del caso de Conil, podría decirse que en algunas ocasiones seres de procedencia nómada se han podido infiltrar momentáneamente entre la población humana, pero como digo, este es un tema muy peliagudo. Quem sabe se os relatos de aldeias como Garganta La Olla sobre a aparição de estranhas criaturas estivessem relacionados com a capacidade de transformação destes seres. Hace 70 años en este lugar se produjeron una serie de avistamientos verdaderamente insólitos. Quizás uno de los más llamativos fue el que protagonizó José Pancho Campo, que estando en un refugio de montaña a altas horas de la madrugada, en un momento determinado alguien llamó a la puerta, abrió la puerta, le invitó a que se cobijara junto al fuego, y cuando fue a azuzar la lumbre se dio cuenta de que este ser, que parecía una monja que iba camino del cercano monasterio de Yuste, tenía, según dijo el testigo textualmente, patas como las cabras. La vinculación de la ufología con la mitología es clarísima, ¿no? Muchos de los casos ufológicos actuales, donde se ven a seres híbridos, mitad humanos,
mitad animales, sobre todo caprinos, ¿no?, con pezuñas de cabra, están muy vinculados con el folclore de la antigüedad. En Garganta de la Olla, no una vez, sino dos veces, ocurrió un fenómeno similar. Yo particularmente lo relaciono con fenómenos folclóricos de seres mitológicos muy relacionados con el ciclo de Melusina, donde este tipo de entidades tenían pezuñas de cabra que les daba su parte sobrenatural. Luego que lo queramos relacionar con los ovnis o no es otra historia. No entanto, persiste o mistério na base militar de Talavera la Real, na província de Badajoz. O que sabemos é que este é dos poucos casos em que os militares usaram as suas armas de serviço. Estamos hablando del mes de noviembre del año 1976, cuando dos militares, José María Trejo y Juan Carrizosa, se encontraban de noche en sus respectivas garitas, separados tan solo por 60 metros, y a altas horas de la madrugada empezaron a observar cómo en el cielo había una serie de luces extrañas que parecían sobrevolarles. En un momento determinado, de estas luces se dio paso a otro fenómeno bastante particular, y es que ellos aseguraban estar oyendo detrás de su posición sonidos muy extraños. Incluso llegaron a calificarlos que era como si una especie de oso gigantesco estuviera detrás de ellos. Inmediatamente lo que hicieron fue armar su fusil, fueron a buscar a ver qué había ocurrido, si alguien se había infiltrado en esta base militar de Talavera la Real, y cuando se acercaron a la posición que supuestamente ocupaba ese intruso, lo que vieron fue un objeto que había tomado tierra, un objeto luminoso, del que además había descendido una criatura que definieron tenía más de 2 metros de estatura, como si estuviera embozado en un traje verde, como si fuera una especie de buzo. Un ser muy alto, con los brazos en cruz, de color verdoso. Ellos llegan a disparar hasta 500 balas. Entran en una situación caótica, no descubren ningún proyectil después de ese tiroteo. Al día siguiente, cuando se empezó a rastrear la zona para ver qué era lo que había provocado este avistamiento, no se encontraron ni supuesta nave, ni supuesto extraterrestre, ni tampoco las balas que dispararon durante esa noche. Y lo más sobrecogedor, tanto Trejo como Carriosa, como Hidalgo, reciben una extraña radiación, y a día de hoy no hay información alguna oficial de qué dolencias sufrieron y qué las provocó. El enigma sigue ahí. Algo se apareció en una base aérea española, un grupo de soldados dispararon más de 500 balas y no se sabe a qué. Sabemos que o que aconteceu na base de Talavera la Real não é o único caso com estas características. Então, por que as instituições militares guardam silêncio? ¿Será desconocimiento o pretenden esconder alguna cosa? El gobierno de España tiene recogidos evidentemente diferentes encuentros a nivel militar, pero también a nivel de fuerzas de seguridad del Estado, pero sigue habiendo esas cortapisas en torno a un fenómeno que no entienden y a las cuales pues se les trata de dar todo tipo de explicación antes que la de un evento ufológico. El por qué este oscurantismo estaría en que no habría una explicación convencional, puesto que estaríamos hablando de personal suficientemente cualificado que ha visto el desembarco o ha visto en ocasiones no solamente el objeto, sino ha visto a sus tripulantes. En España había mucha expectación en el año 92, en el mes de septiembre, cuando se desclasificaron los primeros informes. Sin embargo, inmediatamente llegó la decepción, porque se habían arrancado folios, se habían añadido otros, y lo más terrible es que se habían añadido las conclusiones. Siempre se trata de buscar una alternativa racional, aunque muchas veces la explicación más improbable es la más evidente. Ese es el problema que nos encontramos actualmente con las explicaciones oficiales en torno a aterrizajes o evidencia física de un aterrizaje extraterrestre. Y ante esto, un estamento militar no tendría más que decir que o el testigo está fabulando o está mintiendo o realmente está frente a un fenómeno extraño, anómalo, y que apuntaría a la existencia de no solo naves procedentes de otros mundos, sino a tripulantes. Mas o encobrimento governamental não silenciou alguns oficiais de exércitos europeus que, apesar das possíveis represálias, desvendaram a verdade. Em 1999 foi divulgado um relatório que deveria ter permanecido no mais absoluto segredo. Eram as conclusões das investigações de Cometa, o Comitê de Estudos Avançados do governo francês. El informe Cometa es un estudio
llevado a cabo por altos funcionarios del gobierno francés, entre ellos algunos militares y científicos, que tenía por objeto determinar el riesgo para la defensa del fenómeno de los no identificados. De hecho, se basaron en las informaciones del CEPRAN-GEPAN, que es una oficina que pertenece a la Agencia Espacial Francesa, el CNES, que es una de las pocas oficinas, a su vez, que está subvencionada por el Estado francés para investigar el fenómeno OVNI. Basicamente, o título do estudo é Os OVNIs, para o que é que nos devemos preparar? Que implicações para a defesa nacional? E, portanto, abordam 500 casos, mas essencialmente sobre, há ali pelo menos 47 que são, de facto, analisados a dedo, digamos assim, criteriosamente. Aquilo não era propriamente destinado ao público geral. Yo no he creído nunca seriamente en el informe Cometa. Te recuerda un poco la desclasificación del año 92 del Ejército del Aire Español. Y al final no dicen, no, oiga, mire, lo que está pasando es esto. No, siempre dejan como una duda, una posibilidad. Se juega con eso, se juega. Lo interesante del informe Cometa es que no lo firmaba un grupo de ufólogos, sino que era un informe realizado por miembros de los servicios de la inteligencia francesa y militares de muy altísimo rango. El informe viene avalado por científicos, por militares y por funcionarios de alto rango. Por lo tanto, las conclusiones que se ofrecen en el mismo tienen una credibilidad absoluta. Estamos a falar com elevadas patentes militares, portanto não são umas pessoas quaisquer, são pessoas com conhecimentos técnicos, com conhecimentos de defesa, de estratégia e que sabem avaliar realmente se há aqui um perigo iminente ou não. E era essa a intenção. Para que é que nos devemos preparar face a um fenómeno que desconhecemos, mas que pode ter implicações perigosas para a segurança aérea. ¿Qué casos son aquellos que investigaron esos científicos para sacar el informe? ¿Le faltaban casos más importantes, más interesantes que pudieran estar en poder de la Fuerza Aérea Francesa, por ejemplo, y que a la Fuerza Aérea Francesa no le interesó que pasaran por las manos de estos científicos? Con toda seguridad. Entonces, la credibilidad del informe o, digamos, su buen hacer ya cojea. A mi entender, que este grupo de personas se animasen a firmar este documento Cometa me lleva a pensar que en realidad el fenómeno OVNI es algo sobre lo que se habla, se discute e interesa en las más altas instancias gubernamentales de los países occidentales. El informe Cometa dio lugar a una publicación monográfica que incluso fue presentada por el presidente de la República Francesa y dio lugar posteriormente a un comité permanente de estudio científico sobre fenómenos aéreos anómalos, que es el único que permanece abierto todavía en pleno siglo XXI. O relatório Cometa levanta várias questões, precisamente as questões da defesa. E pressupõe que haja mais estudos, portanto aconselho que haja mais estudos e que estejamos atentos a um fenómeno que é real y que puede tener consecuencias. En ese informe se traslucía la cuestión de que es posible que algunas naves extraterrestres recuperadas por ciertos gobiernos, sobre todo el estadounidense, pues eso fuese la causa de que luego se desarrollase toda una serie de tecnología, ¿no? Y esos firmantes daban visos de credibilidad al incidente Roswell, al caso del famoso estrellamiento de un platillo volante en Nuevo México. Sus conclusiones son contundentes. Hay un 5% de los casos registrados que no tienen explicación alguna y, lo que es todavía más importante, apuntan a la posibilidad de que su naturaleza sea extraterrestre. Dos casos mais paradigmáticos incluídos nos relatórios divulgados pela Força Aérea Espanhola foi registado em 1976 no noroeste da ilha Gran Canária, nos arredores da localidade de Galdar. Un doctor, Francisco Julio Padrón, que en el año 76 tiene un avistamiento verdaderamente importante en Gran Canaria, donde observa una esfera de un tamaño gigantesco que está flotando justo al lado de la carretera, en cuyo interior además hay dos seres aparentemente enfrentados uno a otro de más de 2 metros de altura. Así es representado de hecho el croquis en el informe que es posteriormente desclasificado. Eso inequívocamente nos remitía
a un objeto no identificado, tripulado en este caso por seres que no tenían nada que ver con la especie humana. En aquel preciso instante en el que el coche pasaba por allí, el objeto salió despedido hacia el firmamento, con la peculiaridad de que una corbeta del ejército español, de la Marina, que estaba trabajando en los alrededores, pudo registrar el despegue del asombroso artefacto. ¿Qué es lo que se sabe de estos seres? Pues verdaderamente no se sabe absolutamente nada. No hay una explicación fidedigna, salvo el testimonio de esta persona que, bueno, simplemente explicó lo que vio. Galdar supuso muchas cosas y sigue siendo uno de los grandes enigmas, sobre todo porque los militares tomaron conciencia de que algo que no tenía explicación, que parecía que no pertenecía a nuestra realidad, a nuestro mundo, se colaba en nuestro espacio aéreo español. El expediente desclasificado en el que se ofrece lo que ocurre en Galdar posiblemente sienta las bases de cómo actuar ante un suceso de ese tipo, porque evidentemente estamos ante algo muy serio. Estamos hablando de dos seres de una estatura increíble que además permanecen flotando en mitad de una esfera que a su vez está flotando junto a la carretera cuando es vista por Francisco Julio Padrón, por el doctor Padrón. Quizás sienta las bases, como digo, para lo que posteriormente sería la investigación de este tipo de sucesos dentro del ámbito más militar puro, ¿no? Estamos hablando de, bueno, pues un suceso que rompía los esquemas porque hasta esse instante não se havia produzido nada parecido. Outra questão que se coloca quando analisamos o fenómeno das aterragens é o facto da maior parte ocorrer nos momentos em que se registram as famosas ondas de avistamentos de OVNIs. Durante la época de la oleada gallega, entre finales del 95 y mediados del año 1996, es cierto que recogimos varios casos de aterrizajes, ¿no? Algunos francamente espectaculares, con huellas en el terreno, con testigos desde diferentes puntos. Benjamín Suárez Estevez, jefe del Departamento de Fotografía Espacial de la NASA, que fue el que diseñó las cámaras que llevaban acopladas el módulo lunar, y él le daba instrucciones a los astronautas de cómo colocarlas. Referente al tema OVNI, manifestó haber tenido en sus manos fotografías y filmaciones en las que se veían determinados objetos con mucha nitidez. Me parece que yo no tengo por qué dudar de la palabra de este hombre. Parece que atualmente as informações relativas a estes acontecimentos nos meios de comunicação são menos numerosas do que em décadas anteriores. Houve uma época, nomeadamente nos anos 80, em que os próprios mídia faziam, digamos, um eco muito grande de todos esses relatos. Isso perdeu-se. E, portanto, dá a ideia que houve também algum desinteresse por parte da população em prestar, se calhar, um pouco mais de atenção ao céu, em procurar estar, se calhar, a olhar para cima um pouco mais do que aquilo que passou a olhar. Es cierto que el fenómeno extraterrestre, entre comillas, y muy grandes, asociado al fenómeno aterrizaje, ha perdido mucha fuerza, ¿no?, en los últimos años. Aún así tenemos, en el año 1996 se produce el gran caso en nuestro país, posiblemente el más importante del siglo XX, en la localidad de Los Villares, en Jaén, donde un humilde agricultor a las 12 del mediodía, que no es una hora muy habitual para ver este tipo de objetos, observa cómo en mitad de lo que él denomina una era hay algo aterrizado que identifica como si fuera una especie de contenedor de Icona que desaparece y aparece dependiendo de la distancia en la que él se coloca. El caso de los Villares ocurre en el año 96, en julio, cuando Dionisio Ávila, un jubilado de esta localidad de Jaén, en su paseo rutinario, se encuentra con un objeto extraño en forma de campana, con 4 ventanas totalmente opacas, negras, en forma de ojo de buey, cuando ante él aparecen 3 humanoides. Y un detalle sorprendente y que no tiene parangón con otro evento de este tipo es que durante unos instantes la imagen que se presenta ante Dionisio Ávila desaparece durante fracciones de segundo, como si estuvieran envueltos en algún tipo de campo de camuflaje. Este posiblemente sea uno de los grandes casos porque además dejó una evidencia física. Uno de los seres arrojó una piedra al testigo que hoy en día está en manos de uno de los mejores investigadores que hay en nuestro país, Juan José Benítez. Marcas suspeitas, ações inquietantes realizadas por seres saídos de naves. Poderíamos pensar que, na verdade, não queriam pasar despercebidos. Que un objeto deje huella sobre un terreno
o esté posado junto a una carretera para ser avistado por uno o dos protagonistas, está revelando no una intención de contacto, sino lo que los investigadores denominamos una especie de puesta en escena, como si aquello tuviera un propósito no en el estudio mismo de lo que están haciendo, sino de dejarse ver en esas circunstancias. Lo cierto es que se crea un teatro del absurdo en el que prácticamente el testigo se ve manipulado, se ve superado por las circunstancias, convierte su vida desde el instante en el que tiene esa experiencia, pues prácticamente convierte su vida en una auténtica búsqueda, ¿no? El objetivo es intentar dar explicación a eso que de una forma u otra le ha roto los cánones para siempre. De facto, o fenómeno OVNI é curioso. Por um lado querem-se mostrar, por outro lado não. É verdade que, apesar da grande diferença de descrições de entidades que existe, é verdade que às vezes parece que têm todos o mesmo comportamento. Se é um comportamento comum articulado, não sei. Uno de los más eminentes ufólogos mundiales, Jacques Vallée, propuso una ley según la cual en los lugares más alejados y más remotos había mayor posibilidad de tener un avistamiento, como que ellos rehúsan el contacto. Pero hay muchos otros casos en los que parecen hacer gala de un cierto exhibicionismo, casos en los que se han podido fotografiar, filmar en núcleos altamente poblados, como si quisieran llamar nuestra atención por una determinada circunstancia. Si suponemos que los extraterrestres han entrado en contacto con nosotros, ¿por qué ocultarse? Cuando esta pregunta se la haces a un contactado que cree firmemente en la existencia y en el contacto con estos seres, la respuesta siempre es la misma, es que no estamos preparados. Posiblemente se produciría una hecatombe a nivel mental, espiritual, social en todo el planeta, pero yo creo que esto es una estupidez. Realmente, si ellos se quisieran manifestar, si ellos existieran, ¿por qué no iban a hacerlo? Haverá alguma lei cósmica que diga que não podem interferir diretamente connosco? E depois então aí esse mostrar, não mostrar, fazer as experiências às escondidas, falar connosco às escondidas, tipo quase quebrando a lei ali no limite, não é? Portanto, seremos de facto aqui um planeta isolado e existe essa lei da não interferência, mas que às vezes é pisada no limite e quase que há uma interferência. Por que não? Depois de analisados os vários casos sobre a presença de naves e seres extraterrestres, poderemos afirmar que os extraterrestres aterraram no nosso planeta? Eu acho que existem provas mais do que suficientes de que, de facto, há um fenómeno de aterragens. Lá está, por todos os indícios, seja o dano no solo, nas plantas, os indícios de relatividade, de facto, há testemunhas. Mas se formos buscar apenas só pelos indícios físicos, há montes de evidências. Agora, tirar conclusões do que possam ser, aí já é diferente. Disponemos de suficientes pruebas y elementos de juicio, desde mi punto de vista, para afirmar que los ovnis han aterrizado y no una ni dos veces, sino miles y miles y miles de veces. Se nos basearmos na maioria dos relatos e vestígios encontrados, parece que estas supostas aterragens são realizadas com táticas e estratégias premeditadas. A mí lo que me llama la atención es que cuando hablamos de un supuesto aterrizaje, especialmente en el año 95, que se produce una oleada verdaderamente importante en territorio gallego, generalmente siempre va acompañado de la aparición de lo que se denomina un humanoide. El número tan elevado de este tipo de seres que los testigos aseguran haber visto, a mí me sorprende porque posiblemente no encontramos un fenómeno similar en ninguna otra parte del mundo. De um modo geral, a ideia que me parece é que o fenómeno sempre se escudou numa espécie de mostra e foge, seduz e afasta-te, deixando sempre qualquer coisa de carente, de falha, o elo perdido, se quisermos aqui também, na relação entre a evidência física, a demonstração física cabal, testável, verificável, e aquilo que parece ser uma espécie de espetáculo, uma espécie de show montado com intenções que nos escapam em absoluto. Em todos os casos relacionados com o fenómeno extraterrestre, funcionários e militares mostram-se adversos a dar explicações. Existirá um encobrimento governamental que os impede de falar?
Los gobiernos y los militares de todo el mundo se han mostrado de forma desigual respecto al fenómeno ovni, pero hay un común denominador en todos ellos, y es que hay una velada cortina de silencio que afecta a los no identificados. Yo no creo que exista una mordaza gubernamental que impida hablar a los militares, simplemente por puro criterio deontológico, por su formación, porque este tipo de sucesos forman parte de la materia reservada más pura y más dura. Ellos ya saben que no pueden hablar de este tipo de fenómenos, especialmente cuando son testigos de ello. Sim, creio que haverá uma prudência estratégica, enfim, em nome da preservação de tumor coletivo, de pânico coletivo, de uma desagregação, inclusive, desorganização social, que naturalmente colocaria imensos problemas aos governos. Se os objetos desconhecidos não forem de natureza extraterrestre, qual será a sua origem? Será tudo uma montagem? Os indícios são fortes de que algo de estranho, algo realmente desconhecido se passa. Portanto, montagem, não. Por alguma coisa existem os estudos que comprovam que não é uma montagem. Indudablemente dentro de la casuística hay casos que no son reales, que tienen una explicación convencional o que han sido fraudes, pero la mayoría de los casos claramente apuntan a la existencia de un fenómeno real y sumamente interesante.